Buenos días, Humash, para el día lunes, Parashat Bamidbar. Hoy el Humash literalmente es un conteo de todas las tribus del pueblo judío. Vamos a leerlo para seguir la lectura diaria. Vayihi bnei Reuven bechor Yisrael toldotam lemishpachotam levet avotam bemispar shemot legulgulatam kol zachar miben 20 shana vamala kol yotzei tzava. Este fue el recuento de la tribu de Reuven, el primogénito de Israel, sus descendientes que fueron contados conforme sus familias, conforme sus casas paternas, por el número de nombres individuales y conforme el recuento por cabezas de todos los varones de 20 años para arriba, todos los que eran aptos para servir en el ejército. Es interesante que cada vez que menciona un tribu del pueblo, menciona conforme a sus familias. Las familias, la estructura familiar es algo fundamental para una sociedad. Y después dice, Pekudehem lemate Reuven shisha va'arba'im elef v'chamesh el recuento de la tribu de Reuven fue de 46,500. Este fue el recuento de la tribu de Shimón. Levnei Shimón toldotam lemishpachotam levet avotam pekudav bemispar shemot legulgulotam kol zachar miben 20 shana vamala kol yotzei tzava pekudehem lematei Shimón 59,300. Este fue el recuento de la tribu de Shimón, sus descendientes contados conforme a sus familias, conforme a sus casas paternas, por el número de nombres individuales y conforme al número en cabezas de todos los varones de 20 años para arriba, todos los que eran aptos para servir en el ejército. El recuento de la tribu de Shimón fue de 59,300. לבני גד, תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא, פקודיהם למטה גד 45,650. Este fue el recuento de la tribu de Gad, sus descendientes que fueron contados conforme a sus familias, conforme a sus casas paternas y por el número de nombres individuales de 20 años para arriba, todos los que eran aptos para servir en el ejército. El recuento de la tribu de Gad fue de 45,650. Livnei Yehuda, toldotam lemishpachotam levet avotam b'mispar shemot miben 20 shana v'mala kol yotzei tzava pekudehem lemate Yehuda 4,70,600. Ahora el recuento de la tribu de Yehuda, sus descendientes que fueron contados conforme a sus familias, conforme a sus casas paternas, y por el número de nombres individuales de 20 años para arriba, todos los que eran aptos para servir en el ejército, el recuento de la tribu de Judá fue de 74,600. Levnei Yisachar toldotam lemishpachotam levet avotam b'mispar shemot miben 20 shana v'mala kol yotzei tzava pekudehem lemate Yisachar 54,400. Esto fue el recuento de la tribu de Yisachar, sus descendientes, que fueron contados conforme sus familias, conforme sus casas paternas y por el número de nombres individuales de 20 años para arriba, todos los que eran aptos para servir en el ejército. El recuento de la tribu de Yisachar fue de 54,400. Ahora viene el tribu de Zebulun, Livnei Zebulun, תולדותיהם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא פקודיהם למטה זבולון 57,400. Este fue el recuento de la tribu de Zebulun, sus descendientes que fueron contados conforme a sus familias, conforme a sus casas paternas, por el número de nombres individuales de 20 años para arriba, todos los que eran aptos para servir en el ejército. Y el recuento, el recuento de la tribu de Zebulun era de 75,400.
Levnei Yosef, el tribu de Yosef, sabemos que Yosef tenía dos tribus, tenía Efraim y Menashe. Primeramente dice Levnei Efraim, Todotam, Mishchotam, Leveit Avotam, Mispar Shemot, Ben 20 Shana V'Malach, Yitzei Tzava, Pekudehem Lemate Efraim, 40,500. Para el tribu de Yosef, para el tribu de Efraim, sus descendientes que fueron contados conforme a sus familias, conforme a sus casas paternas y por el número de nombres individuales de 20 años para arriba, todos los que eran aptos para servir en el ejército, el recuento de la tribu de Efraim fue de 40,500. Ahora viene Menashe, el otro hijo de Yosef. Levnei Menashe, Toldotam, Mishchotam, Leveit Avotam, Mispar Shemot, מבין 20 שנה ומעלה, ויוצאי צבא, פקודיהם למטה מנשה, 32,200. Esto fue el recuento de la tribu de Menashe, sus descendientes que fueron contados conforme a sus familias, conforme a sus casas paternas, y por el número de nombres individuales de 20 años para arriba, todos los que eran aptos para servir en el ejército, el recuento de la tribu de Menashe fue de 32,200. לבני בנימין, תולדותם ומשפחותם לבית אבותם, מספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, יוצאי צבא, פיקודיהם למטה בנימין, 35,400. Este fue el recuento de la tribu de Benjamín, sus descendientes que fueron contados conforme a sus familias, conforme a sus casas paternas, y por el número de nombres individuales de 20 años para arriba, todos los que eran aptos para servir en el ejército. El recuento de la tribu de Benjamín fue de 35,400. לבני דן, תולדותם ומשפחותם לבית אבותם, במספר שמות בין 20 שנה ומעלה, יוצאי צבא, פקודיהם למטה דן, 62,700. Este fue el recuento de la tribu de Dan, sus descendientes que fueron contados conforme a sus familias, conforme a sus casas paternas y por el número de nombres individuales de 20 años para arriba, todos los que eran aptos para servir en el ejército. El recuento de la tribu de Dan fue de 72,700. לבני אשר, תולדותם ומשפחותם לבית אבותם, במספר שמות בין 20 שנה ומעלה, יוצאי צבא, פקודיהם למטה אשר, 41,500. El recuento de la tribu de Asher, sus descendientes que fueron contados conforme a sus familias, conforme a sus casas paternas, y por el número de nombres individuales de 20 años para arriba, todos los que eran aptos para servir en el ejército. El recuento de la tribu de Asher fue de 41,500. לבני נפתלי, בני נפתלי, תולדותם ומשפחותם לבית אבותם, במספר שמות בין 20 שנה ומעלה, יוצאי צבא, פקודיהם למטה נפתלי, 53,400. Este fue el recuento de la tribu de Naftali, sus descendientes contados conforme a sus familias, conforme a sus casas paternas, y por el número de nombres individuales de 20 años para arriba, todos los que eran aptos para servir en el ejército. El recuento de la tribu de Naftali fue de 53,400. Y ahora vienen los totales. Dice la Torah, Eila Pekudim, Asher Pakad, Moshe, ואהרון נשיאי ישראל 12 איש אחד לבית אבותיו היו. Estos son los cómputos contabilizados por Moshe y Aarón y los príncipes de Israel, 12 hombres, cada uno en representación de su casa paterna. ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבותם מבין 20 שנה ומעלה, יוצאי צבא בישראל, ויהיו כל פקודים 600,350. Entonces el monto total de todos los israelitas conforme a las casas de sus padres de 20 años para arriba, todos los de Israel que eran aptos para servir en el ejército, todos los cómputos dieron un total de 603,550. Ahora en cuanto a los levitas, que vemos que no estaban contados junto con el resto del pueblo, dice la Torah, וידבר השם a Moshe לאמור, השם habló a Moshe para decir, אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. Dice, pero los levitas conforme a sus tribus paternas no fueron contabilizados junto con ellos, a pesar de que el motivo de este censo era, número uno, a expresar la relación integral del pueblo con el tabernáculo, cuyos oficiantes eran precisamente los levitas, y B, expresar
cuánto valora Hashem cada judío en sí, y los levitas habían demostrado de ser un tribu más leal a él cuando el episodio del becerro de oro, que ellos no participaron. Dice, ואתה הפקד את הלווים על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל שלו, הם יישאו את המשכן ואת כל כליו, והם ישרסו וסביב למשכן יחנו. Dice, entonces Hashem habló a Moshe para explicarle por qué los levitas no fueron incluidos, diciendo, los levitas sin duda alguna son parte del pueblo, no obstante, son mi legión privada, por eso no levantarás un censo de la tribu de Leví del mismo modo que has censado a los demás israelitas, y no sumarás los resultados de su censo de los demás israelitas, pues merecen tener un censo propio. Mejor aún, no censes la tribu de Leví en absoluto, pues yo lo haré yo por ti. Más adelante se aclararán los motivos de esto. Y una vez que sepas cuántos son, no sumarás los resultados de su censo al de los demás israelitas. Prosiguiendo con su explicación acerca de por qué los levitas son su legión privada, dijo Dios, en vez de hacerlos servir en el ejército como el resto del pueblo, pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo de testimonio, de todo su equipamiento y de todas sus pertenencias. Ellos cargarán el tabernáculo y todo su equipamiento durante los traslados, oficiarán en él y acamparán en torno del tabernáculo. O sea, el tribu de Leví tenía ese privilegio de estar más cerca al Aarón sagrado, al arca sagrado, y ellos cargaban en la parte más central del campamento del pueblo judío. Venezuela, Mishkan, Yurido, Oto Alviim, Uvachanot, Mishkan, Yakimo, Oto Alviim, Vazar, Karev, Yumat. Cada vez que el tabernáculo esté por viajar, entonces los levitas lo deben desarmar, y cada vez que el tabernáculo acampa, los levitas deben armar. Toda persona extraña que no es leví, que se acerca e intenta hacer eso, será muerta por obra de Hashem. Dice, debido a este peligro, los israelitas acamparon siguiendo el ordenamiento específico conforme a sus tropas tribales, cada hombre en la división de su tribu, comprendiendo cada división de 3 tribus, y cada hombre según el estandarte de su división, como se detallará a continuación. והלוויים יחנו סביב למשכן העדות, ולא יהיה קצף על דת בני ישראל, ושמרו הלוויים את משמרת משכן העדות, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו. Dice, y los israelitas actuaron de exacta conformidad con lo que el Eterno ordenará a Moshe, así actuaron. El pueblo acampó pues en 3 campamentos concéntricos. El tabernáculo y su patio era el campamento más interno, conocido como el campamento de la presencia divina, o sea, Machane Shekhinah. Alrededor de esto es el campamento medio, es el de los levitas, y rodeaba a estos dos, el campamento más externo, el de los israelitas, o sea que fue el más afuera de todos los campamentos. Entonces el Chumash de hoy realmente es técnico, es literalmente repetir cada tribu, pero son palabras de Torah, y por eso deberíamos leerlo aun cuando nos parece una repetición. Cada palabra es sagrada y cada palabra tiene su fuerza y su energía. Con esto terminamos el Chumash de hoy.